Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Los retrasos en el pago a los becarios en el exterior y la pandemia del coronavirus COVID-19 abrieron la posibilidad de que no continúen con sus estudios y regresen al Ecuador. El Instituto de Fomento al Talento Humano abrió un sistema denominado SIAC para que los estudiantes en el exterior soliciten la terminación de contrato por mutuo acuerdo, regresen al Ecuador y no continúen con la beca. Hay 1.229 estudiantes repartidos en 6 países y según datos oficiales hasta el 24 de abril se ha pagado a 525 de ellos un monto de $4.353.518. Se espera transferir a los 704 becarios restantes hasta la segunda semana de mayo. Estos pagos corresponden a manutención, matrícula, pasajes de ida y vuelta y seguro de salud y vida. Vinicio Moya estudia en Madrid, España, y junto con otros 260 becarios integran el grupo de impagos, porque no reciben el aporte estatal entre 2 y 3 años, aunque el promedio son 6 meses. Él relata que muchos de ellos han tenido que hacer créditos, vender cosas y hasta pedir piedad a las universidades para evitar problemas por matrículas impagas. 8 horas 17 minutos. Ante esto, Vinicio, buenos días. ¿Les va a quedar optar por la ayuda humanitaria o hacer caso a lo que dice el más? Que terminen la beca. Cosa que no puede ser. Es una situación realmente caótica, lamentable, que la educación esté recibiendo golpes de esta naturaleza a nivel becarios, a nivel créditos del Instituto de Crédito Educativo y a nivel de universidades que han sido recortadas en su presupuesto de manera alarmante. Con todos estos antecedentes, les saludo, Vinicio. Háganos un relato y su lectura sobre la situación. Bueno, muchas gracias, Washington, en primer lugar, por la invitación, por darnos un espacio para poder conversar acerca de este tema que viene siendo, en nuestro caso, una pelea continua de varios meses y que va a durar muchos meses más, en vista de cómo se están manejando las cosas y cómo se han estado dando las diferentes circunstancias en lo que se refiere al pago de nuestra beca. El día de hoy, pues ya no solo somos 260 becarios, como decía en la información inicial, resulta que hace unos días hemos tomado contacto y hay un grupo enorme de becarios nacionales que están en la misma circunstancia, de becarios de becas de cooperación, como por ejemplo Colombia, Ecuador, que están en la misma circunstancia, y resulta que ya no somos solo los becarios internacionales, somos diferentes colectivos que nos hemos ido juntando, dándonos cuenta que pasamos por las mismas circunstancias y por las mismas dificultades. ¿Cuál? Básicamente que el IFTH realiza una revisión documental tan lenta que resulta en retrasos continuos de nuestros pagos y del dinero que necesitamos básicamente para vivir. Entonces, por esta circunstancia, nosotros estamos repitiendo continuamente, lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, le hemos enviado una carta al presidente de la República, una carta a la Cancillería de la República también para que se atienda nuestro caso con urgencia, porque simple y llanamente estamos en una situación en la cual se han puesto ya en riesgo nuestros derechos humanos básicos. O sea, hace meses corría en riesgo el derecho de la educación. El día de hoy, a 5 de mayo, corren riesgo incluso derechos como la alimentación, el vestido o la vivienda misma, ¿no? Incluso nuestros estratos migratorios de muchos de nuestros compañeros corren riesgo también, porque al no poder pagar las matrículas de las universidades, simplemente pasan a estar en una especie de estatus de ilegalidad en sus países. Entonces es una situación continua que termina reflejando o termina trayendo a colación una serie de problemas, ¿no? O sea, ya no es solamente el dinero para poder 1 o 2 meses vivir, sino ya es una suma de situaciones que agravan una y otra vez, cada día agravan más nuestra realidad en el exterior,
Y lo más triste de todo esto es que las respuestas que hemos tenido de parte del Ejecutivo a través del IFTH y de CENESID son respuestas normalmente vagas, normalmente confusas, información dada a medias o información bastante imprecisa. Y nos han terminado poniendo de alguna forma en una situación en la cual se repite de parte de la autoridad competente que la culpa de que no nos paguen es nuestra, ¿no? Esta táctica antigua de hacerle a la víctima culpable del por qué es víctima, ¿no? Me recuerda mucho a esto de la mujer golpeada que dice, me golpeó porque me lo merezco. Entonces, al final nos dicen que no nos pagan porque nosotros no presentamos los papeles, porque nosotros no enviamos la documentación, porque nosotros no hacemos las cosas correctas, porque nosotros. Y el IFTH se ha desligado de su responsabilidad. Ellos hacen todo bien y nosotros hacemos todo mal. Entonces esto termina resultando en una serie de molestias continuas de parte de los becarios. Nosotros estamos en contacto con decenas de becarios todos los días y ya es un malestar que es para nosotros insostenible. Y el silencio del IFTH continuo y permanente, no hallamos una respuesta clara. El director del IFTH la semana anterior se comprometió en la reunión que hubo en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que iba a tomar para conversar. Vamos martes y no hemos tenido ninguna notificación ni ningún tipo de acercamiento de parte de ellos, y así vamos día a día peleando y peleando en nuestra causa, que no es más que exigir que el Estado cumpla un contrato que nosotros tenemos firmado. Nosotros no estamos pidiendo ni bonos, ni ayudas, ni nada extra. Nosotros pedimos que se cumpla un contrato que firmamos y que simple y llanamente se hagan los desembolsos que nosotros necesitamos para estudiar. No estamos pidiendo dinero para comprarnos carros ni dinero para pasear. Estamos pidiendo el dinero que nosotros usamos para estudiar. Porque nosotros, al ser becarios, pasamos horas estudiando el día entero. Muchas veces nosotros pasamos de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábados, domingos, para poder sacar adelante nuestras tesis, nuestras maestrías, nuestros pregrados, enfrentándonos a la adversidad que es ya vivir en el extranjero, muchas veces solos. Muchos son chicos muy pequeños, de 18, 19 años, otros con sus hijos pequeños igual, con sus familias, y el estar pensando en cómo llegar al siguiente mes, cómo lograr sobrevivir el siguiente mes, hace que incluso nuestros estudios se vean forzados a mermar o a disminuir en su calidad. Entonces, es una serie de afectaciones terribles y todo se resume en que para el IFTH nosotros no somos más que un número de trámite detrás de una computadora, ¿no? Y ellos no ven que detrás de ese número hay decenas de familias, hay vidas, hay personas, y mientras ellos no entiendan eso, no vamos a llegar a ningún lado. Es evidente, Vinicio, el drama humano por el que están atravesando ustedes, pero yo le hacía en la introducción un acercamiento a lo que creo que está pensando el Instituto de Fomento al Talento Humano o el propio régimen, ¿no? Esta medida media como salomónica. Como no hay plata, que los becarios se regresen nomás. De eso ni hablar, o han pensado aceptar esa posibilidad. Bueno, ya no hay plata, entonces dejemos de la beca ahí y no sé para cuándo la recomenzamos. Es una cosa medio imposible. Lo que pasa es que es un poco absurdo, porque imagínate que las carreras duran, por ejemplo, los chicos que hacen pregrado 5 años, han estudiado 4 años, 3 años en el exterior para dejar el último año botado. No tiene sentido, o sea, es un sinsentido. Ahora, sí es cierto que el IFTH sacó recién un mecanismo que se llama terminación de contrato por mutuo acuerdo, que es como ponerte de acuerdo con el IFTH y decir hasta aquí llegamos y ya está. Aún así, sabemos que de la Asamblea Nacional se ha pedido información, sobre todo de la base legal para esto, porque nos preocupa, o sea, a la gente que se adhiera a este mecanismo, ya no solamente es cuestión de si el IFTH y tú se ponen de acuerdo para terminar el contrato, sino qué va a decir luego Contraloría, qué van a decir luego las entidades de control, porque al final se nos dio fondos públicos, ¿verdad?, para cumplir un fin, y no se va a terminar cumpliendo ese fin.
Entonces ya hemos pedido a la Contraloría y a la Procuraduría General del Estado que se pronuncien al respecto de esto. Estamos esperando que nos respondan, pero mientras tanto seguimos en el limbo. Mientras tanto, cada día que pasa, seguimos estando más en riesgo de poder sobrevivir un día más. Aparte de esto, Vinicio, y te pido que analices el tema conceptualmente, porque pretender lo que se pretende, demorar los pagos, pese a que entendemos que estamos en una crisis sanitaria muy grave a nivel mundial y económica, por ende, pretender eliminar esta posibilidad de que gente se esté preparando académicamente en el exterior representando al país, a mí me parece conceptualmente un retroceso de lo que debe entenderse, debe ser la educación para un país, la importancia que tiene la preparación científica, académica de los ecuatorianos. Eso a mí me parece que está disminuido en términos conceptuales en el entendimiento político y académico del régimen. ¿Cuál sería tu comentario sobre esto, que repercute también ya a nivel interno? Washington, esto que tú preguntas tiene primero dos aristas, y te comento la primera porque creo que es una base importante de lo que estamos hablando. Primero, esto es algo que se agravó con el COVID-19, pero es algo que viene del año pasado. O sea, esto no es cuestión de que no nos pagan por el COVID-19, eso es algo que también se ha tratado de posicionar de parte del IFTH, que Finanzas les dio fondos recién en marzo, que los fondos se pidieron en febrero. Perdón, pero nuestros pagos están retrasados en una buena cantidad desde septiembre, octubre, agosto del año pasado. Nosotros hasta hace un par de semanas teníamos compañeros que no habían recibido su pago de hace un año atrás. Entonces no es cierto que es una situación actual. Sí, el COVID-19 llegó y lo complicó. No vamos a ser ciegos con respecto a eso. Pero simple y llanamente, esto es algo que viene como una bola de nieve de atrás. Tampoco viene del año pasado. Si nos seguimos remontando, viene mucho tiempo atrás este problema, solo que ahora reventó. Eso es lo que uno primero tiene que tener en cuenta. Ahora, con respecto a la segunda arista, la pregunta más bien no sería para nosotros, porque evidentemente si nosotros pensamos o si nosotros estamos estudiando en el exterior, es porque nosotros creemos que podemos sumar en el país. Muchos de nuestros compañeros están haciendo investigaciones súper importantes que le van a servir al Ecuador. Están estudiando carreras que nos van a ayudar a salir del subdesarrollo en muchos aspectos, en muchos sentidos. Hay médicos, hay geógrafos, hay arquitectos, hay ingenieros, hay matemáticos, hay agrónomos, hay personas de todos los campos del conocimiento. Nosotros creemos en la educación. La pregunta, Washington, es al revés. Ellos creen que nosotros servimos o no. Ahí es la pregunta clave. De hecho, nosotros por esa razón hemos pedido a través de la Asamblea Nacional que el señor presidente de la República se manifieste acerca de los programas de becas. Nosotros queremos saber qué opina el Ejecutivo en este caso acerca de eso. Nosotros tenemos claro que sin educación no sale un país adelante. La educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una nación. La pregunta no es hacia nosotros. La pregunta ahora está del lado de ellos. Ellos creen que el programa de becas es necesario. Nosotros quisiéramos saberlo porque a nosotros no nos lo han dicho. Las acciones demuestran que no les importa. Las acciones. Ahora, nosotros quisiéramos saber qué acciones van a tomar. ¿Qué opinión tienen acerca de nosotros? Porque si tú ves una serie de conversaciones o charlas que el director del IFTH ha tenido a lo largo del año pasado en diferentes foros, en diferentes ocasiones, yo noto, y nosotros como becarios, más bien no por ponerlo en primera persona, sino nosotros los becarios, hemos notado hasta cierto punto un desprecio por nosotros. O sea, se nos ha acusado de un montón de cosas, que hemos usado el dinero para comprar casas, que hemos usado el dinero para comprar carros y cosas por el estilo. Y perdón, pero el dinero que se nos da casi en la totalidad va para el pago de matrículas. Sí, o sea, a nosotros nos llega realmente para uso libre un valor de dinero marginal que en muchos países del mundo ni siquiera es el salario básico del país en donde tú vives. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, los que estamos en España, el dinero que recibimos del IFTH ni siquiera es el salario básico del país. Entonces,
la pregunta va a ser recurrente. ¿Qué piensan ellos acerca de nosotros? O sea, esto es algo que como colectivo de becarios nos tiene muy molestos porque no hallamos una respuesta oficial, un planteamiento. Nosotros creemos en ustedes, nosotros queremos, o sea, más bien lo que hemos encontrado es que nosotros les somos una molestia el día de hoy. Entonces, como les somos una molestia, nos han desamparado. Y ya está. Vinicio, te saluda Licenia Espinel. A la situación económica por la que ustedes atraviesan también se puede tener otras aristas como la situación legal de permanencia en los lugares en los que ustedes están estudiando, tomando en cuenta que si no están al día en los pagos, no van a poder matricularse, ¿cómo van a renovar las visas? Hay personas, estudiantes, becarios que están atravesando esta situación adicional al tema económico. Sí, Licenia, totalmente. De hecho, hay varios compañeros que se han recibido notificaciones de los departamentos de migración de los países en donde están, avisándoles que tienen que salir del país si es que no arreglan su situación legal, porque evidentemente estás en una situación de ilegalidad. O sea, tú estás en un país X con visa de estudiante, si no has pagado la matrícula de la universidad, no estás estudiando, de forma legal me refiero. Entonces, ¿estás de qué? De ilegal. Entonces, esto claro que ha puesto en riesgo también la situación legal de muchos de varios al menos de los compañeros que tenemos. Y aún así, tampoco hemos tenido respuesta. La respuesta del IFTH con respecto a eso es que se están comunicando directamente con las universidades. Sé que dijeron que son como 200 y pico universidades en el mundo, y ahora mi pregunta ¿es eficiente conversar con 260, 270, lo que quiera, rectores alrededor del mundo para poder solucionar esto? No es eficiente. Sin embargo, ese es el camino que han querido tomar, pues no podemos hacer nada nosotros. Si no nos dan para comer, menos nos van a dar para pagar la matrícula. Claro. Ahora, la Comisión de Educación de la Asamblea le dio un plazo de 10 días para que el Instituto de Fomento del Talento Humano proceda con el pago inmediato de los valores adeudados a ustedes, a los becarios ecuatorianos que están en el extranjero. Este plazo, por lo que tú acabas de narrar, evidentemente no se ha cumplido. Se ha hecho un llamado para que este funcionario, el titular de esta institución, comparezca a la Asamblea, pero él se ha excusado. ¿Qué otra alternativa hay al momento? Si del lado oficial no están dispuestos, no entienden la situación que ustedes están pasando, no les importa, como usted señala, ¿qué solución se puede encontrar a esta situación tan dramática por la que están pasando? Hay una puntualización. Luego, el titular del IFTH fue llamado 2 o 3 ocasiones, no lo tengo en mente ahora mismo. En la última convocatoria sí asistió. Sin embargo, asistió para decir que nosotros no presentamos los papeles a tiempo, que el IFTH hace todas las cosas de maravilla y acusar de que hay montos que son exagerados, no sé, cosas por el estilo. Al final de cuentas, nada relevante para nosotros. Y están utilizando un eufemismo para decir que sí se nos ha pagado. Dicen que han devengado como 400 y pico de becas. Pero devengado y pagado no es lo mismo. Por ejemplo, en el sistema del IFTH, mi beca aparece devengada el 6 de abril el 6 de abril. Vamos 5 de mayo y no he recibido el pago. Entonces, hay que separar entre lo que ellos dicen que se ha devengado y dineros depositados en la cuenta. Y luego, después de la gente que sí ha recibido su dinero depositado en la cuenta, hay que hacer otra separación. Los que han recibido completo y los que han recibido incompleto. Los que han recibido completo son una minoría, son poquísimos. Los que han recibido incompleto son la gran mayoría de los que han recibido, que son ya pocos, ¿no? Ahora, en vista de que no tenemos mayor claridad de qué va a pasar, nosotros nos hemos respaldado de una serie de recursos, de organizaciones que llevan acciones legales, y presentaremos ante la Corte Constitucional una serie de instrumentos que el día de hoy no te puedo contar porque los abogados nos han pedido que por una cuestión de estrategia de litigación no demos más detalles, pero llevaremos a la Corte nuestro caso sin lugar a duda, porque como te digo, o sea, no puede ser posible que se nos trate de endosar a nosotros la responsabilidad y decir
indirectamente que nosotros autosaboteamos nuestros pagos. No presentamos papeles porque estamos locos, ¿sí? O sea, somos personas que estudian a lo largo de todo el mundo carreras, maestrías, doctorados, postdoctorados, y no somos capaces de presentar un papel. Eso es lo que nos están diciendo. Bien, gracias Vinicio por haber aceptado este diálogo muy importante. Da cuenta lo que tú acabas de señalar de la crisis por la que está atravesando el sistema educativo a nivel nacional, sin lugar a dudas. Nuevamente gracias a Vinicio Moya, representante de los becarios en el exterior, y hasta una próxima oportunidad. Yo antes de que te despidas, gracias, Vinicio, antes de que se despida Vinicio, solo quisiera consultarle una cosa adicional rapidísimo por cuestiones de tiempo. Se ha aprobado por parte del gobierno central una reducción del 10% en el presupuesto para las universidades públicas. Las autoridades de estas universidades, algunas de ellas han salido a rechazar esta situación, diciendo que se pone incluso en riesgo el inicio del nuevo periodo académico de miles de estudiantes que se ven obligados a la educación pública porque no tienen recursos para la educación privada. Esto obviamente afecta a la democratización que se supone debería haber en la educación. Ustedes, como becarios en el extranjero, ¿cómo miran ese tipo de decisiones por parte del gobierno central? Ahí hay muchas aristas que tocar, pero evidentemente nosotros no creemos que el reducir recursos a la educación sea una estrategia inteligente a largo plazo. Puede ser que el día de hoy no existan los fondos, pero a largo plazo al final es como tú meterte un tiro en el pie. O sea, al final de cuentas es destruir lo más valioso que tiene un país, que es la capacidad humana, la capacidad de creación, la capacidad de innovación, la capacidad de preparación de sus ciudadanos. Y si es que tú no crees que la educación es una de las herramientas fundamentales para que un país salte del subdesarrollo, lo primero que vas a hacer es cortar fondos de educación. Es así de simple. Entonces, el día de hoy, yo entiendo que el Ecuador vive una situación muy dura. O sea, nosotros siempre hemos repetido en estos espacios que hemos tenido que nosotros comprendemos la situación actual del país. O sea, no somos gente que no es empática a la realidad del país. Sabemos las dificultades que pasan, sabemos que no hay dinero para muchas cosas, pero también creemos que se pueden reasignar muchísimas otras partidas que provocarían mucho menos impacto a largo plazo que cortarle, perdón la expresión, a los más tontos que son los estudiantes. Muchísimas gracias. Ahora sí, Vinicio Moya, representante de los becarios en el exterior. Guacho, con esto una brevísima pausa y continuamos enseguida para analizar el tema petrolero. Y ya volvemos. En Punto Noticias, la noticia vive.